Veo que a nadie le gustó esta voz, bueno creo que solo a uno, pero como la mayoría prefiere la voz de Loquendo clásica. Volveremos a usarla, de igual manera, espero que pronto pueda hacer una prueba con mi voz, y en caso de que sea de su gusto, la usaré. Aunque, aún no tengo el micrófono, así que no será tan pronto. Les agradezco que comentaran y me hicieran saber su opinión, de igual manera gracias a los que siempre están esperando un nuevo video. Si tienen ideas de historias o de distintos formatos de vídeos de terror, coméntenlos. Quiero experimentar con más formas de terror, no solo creepypastas, así que los estaré leyendo, y si quieren que su comentario salga en el próximo video en forma de tarjeta en la parte superior durante el video, comenten, y no dejen de comentar. Que Diosito me perdone. Porque, creo que, anoche bauticé al diablo. Ya era muy tarde cuando vino a verme. No sé bien la hora, solo que estaba hecho mierda y con ganas de meterme en la cama. Ya habían barrido los pisos de la iglesia, apagado todas las velas, y no quedaba más que cerrar las puertas y largarme a casa, por fin. La verdad, me alegraba. Algunas de estas noches de otoño son húmedas y asquerosas, pero las paredes de piedra las hacen frías, y mucho. Tiritando, abrí las puertas para salir, pero cuando lo hice, una mano apareció entre ellas, o al menos, creo que era una mano, porque incluso de cerca la veía borrosa, como las sombras que se mueven solo en la periferia de la visión. No, dijo una voz, con una cadencia suave y musical que me recordaba al galés, pero no lo era. De alguna manera lo sabía sin entender cómo ni por qué. No, padre, no cierre todavía. Deseo ser bautizado. Por un momento me quedé tieso, con un terror impotente, porque al mirar la mano parecía cada vez más una silueta que hervía con un movimiento informe. Sentí en mis huesos que era malvado, pero seguro que el mal no podía tocar esta puerta. No podía acercarse. Con un tartamudeo frágil pregunté, ¿quién eres tú? Un pecador, respondió la voz, anhelando ser limpiado de nuevo, como todos los que vienen aquí. ¿Por qué me preguntas esto? Sabía que era mejor no admitir mi miedo, así que dije, con el tono más enérgico que pude reunir. Estaba a punto de irme por la noche. ¿No podrías volver mañana? Estoy desesperado, padre, respondió la sombra, y su mano abrió las puertas aún más, como si el peso de la madera de roble no importara. Quiero ir al cielo. ¿Por qué no me ayudas? Desesperado, dijo, pero no escuché nada en su voz más que una horrible clase de humor. Mi mirada discernió una cara, allá afuera, incrustada en la noche, los huecos de los ojos y la boca como agujeros en una niebla tenue. El horror me obligó a quedarme quieto de nuevo. Solo me quedé de pie, mirando a la cosa en un silencio tembloroso. Hasta ese momento siempre había creído que las visitas sobrenaturales detalladas en la Biblia eran solo metáforas, cifrados de la gran lección de Dios. Que me había equivocado tan rotundamente me horrorizó, y solo el pensamiento frenético de que esto era una prueba de fe me impidió desmayarme sin fuerzas contra la pared. ¿Me vas a echar de tu puerta?, preguntó la sombra, en voz baja. Su boca no se movía mientras hablaba, manteniendo una sonrisa informe. Me recordaba a los ángeles de papel con los que los niños locales decoran sus aulas en Navidad, cadenas frágiles con rasgos recortados, planos y sin dimensión. ¿Eres un hijo de Dios?, tartamudeé, y la figura se rió. Ojalá pudiera olvidar ese sonido. Suave y áspero a la vez, era una alegría marchita del invierno. Me enfermó. ¿Un hijo de Dios?, repitió la sombra. Sí, padre. Lo soy. Hizo una pausa, y se me ocurrió que tal vez la forma más rápida de deshacerme de esta criatura era hacer lo que había pedido. Entra, dije, tropezando hacia atrás desde la puerta. Te bautizaré. Pero luego te tienes que ir, ¿entiendes? Por supuesto. Los dos tenemos que volver a casa. La sombra se deslizó entre las puertas hacia la penumbra fría de la iglesia, convirtiéndose casi en una con ella, pero con la sensación de una oscuridad mucho mayor en su interior. Parecía que no podía mirar directamente a la criatura mientras me seguía, o mi propia autopreservación me impedía tal tontería. Solo vi sus bordes revolotear como brasas alrededor de un fuego, y aún así esperaba que fuera una ilusión, a punto de desvanecerse cuando tocara el agua bendita en su frente. Aquí, le dije a la sombra. Ven a la pila bautismal. Te llevaré de vuelta al Señor. Estoy seguro de que lo harás, padre, respondió la figura, casi alegremente. Estoy seguro de que lo harás. Apenas puedo describir el pánico particular que me invadió cuando me paré junto a la criatura, el miedo como cuando uno se despierta en la noche ante alguna figura de medio sueño que se inclina sobre la repisa.
No era que esperara que el espíritu me hiciera daño o me quitara la vida. Tenía la sensación de que no lo haría, sino que la facilidad con la que podría hacerlo divertía mucho al ser. Me pregunté qué quería decir con jugar conmigo así, balanceando mi terror como si fuera un infante desafortunado. ¿No te gustaría que alguien fuera testigo? Pregunté, con los ojos fijos en la pila bautismal, como un soldado entrenado para mantener su forma independientemente de la distracción. No hay nadie a quien pueda llamar a esta hora, así que, tengo mis testigos, aseguró la criatura, e inmediatamente me pareció consciente de cada forma y sombra de la habitación, cada una de ellas llena de maldad. Mi propia iglesia se había convertido en una trampa, una prisión cuyos muchos reclusos vagaban libremente a la orden de la cosa que estaba a mi lado. Con una mano temblorosa metí en la pila bautismal y levanté un puñado de agua bendita que goteaba. Qué fría estaba, tan fría que era como la quemadura del fuego, entumeciéndome hasta el codo en su reclamo. Levanté el brazo hacia la figura vagamente, sin querer mirarla para encontrar su frente. El espíritu soltó una risita temblorosa, y sentí lo que debía haber sido una mano alrededor de mi muñeca, guiándome, solo que se sentía más como un grupo de plumas en su repugnante suavidad. Te bautizo en el nombre del Padre, logré ahogar, mientras el agua goteaba entre mis dedos, y del Hijo. El arrepentimiento ya estaba sobre mí en sus oleadas, pero ya era demasiado tarde para retirar el sacramento. Me había costado mucho valor extender mi mano, y aún me aferraba a la esperanza de que el mismo acto pudiera librarme del intruso y de su horda. La sombra gimió bajo el agua, un sonido de inmundicia, placer y, sin embargo, asco, el grito del autoflagelante en reverencia al látigo. Sentí a la criatura sacudir su rostro bajo la corriente como un perro, y me pregunté cómo aún mantenía mi brazo tan firme. Y del Espíritu Santo, dije, apresuradamente, y por fin retiré mi puño, sosteniéndolo lánguidamente, como si al servir a la criatura me hubiera roto el hueso. ¡Ay! Ya está hecho. Espero que te traiga paz. El espíritu respiró hondo, otro esfuerzo de alegría. Eso no, padre, susurró. Nunca eso. Una luz extraña pareció venir de mi izquierda, donde permanecía la sombra. No pude evitar girarme hacia ella, aunque mis ojos apenas podían comprender lo que tenían delante. Solo puedo decir ahora que era como vislumbrar a un hombre a través de una ventana esmerilada por la noche, solo que no un hombre, porque su forma temblaba, cambiaba y se agitaba como muchas cintas en el viento. Ya puedes irte, padre, dijo la sombra. Puedes cerrar las puertas detrás de ti. Estoy seguro de que encontraré mi propia salida. Me dirigí rápidamente hacia la salida, sin atreverme a correr, no fuera que, como una jauría de perros, la criatura y sus seguidores se sintieran instintivamente impulsados a perseguirme por el cementerio. Afortunadamente, mi casa no estaba lejos, solo al final de la calle. Me encerré en ella en menos de 5 minutos, aunque tales medidas no importarían a un ser como el que me perseguía. No pude dormir, por supuesto, no es que lo intentara. La idea de cerrar los ojos en la oscuridad fue descartada de inmediato, porque si lo hubiera hecho, solo habría imaginado el aleteo de las bestias aladas, observándome desde cada rincón. En cambio, me senté de rodillas y recé para ser perdonado por lo que había hecho, para que mi error no trajera alguna consecuencia mortal. Sin embargo, mientras rezaba, sentí un vacío, que con el paso de las horas me convencí de que era la propia ausencia de Dios escuchándome, ya fuera por su decepción por mi fracaso o por su cese de existir, no lo sabía. Estaba seguro, sin embargo, de que había abierto las puertas del cielo a un gran peligro. A medida que mi frenética abyección se profundizaba, llegué a la conclusión de que mi visitante solo podía haber sido el hijo favorito que el propio Dios había echado una vez. Lucifer, Satanás, el diablo, probablemente había hecho vaga su apariencia para que yo no lo conociera, pero recordaba bien su hermosa voz, suave y encantadora con la seda del mal. Podría haber llorado, tan consternado estaba por lo que había hecho, pero el sombrío temor me mantuvo seco y grave hasta que el amanecer rojo se abrió paso por el horizonte. La quietud de un Dios ausente persistió. Bautizado y, por lo tanto, devuelto a su lugar de nacimiento, ¿qué había hecho el diablo? Ya podría haber causado estragos en el cielo, mancillando a un sinnúmero de almas inocentes con su crueldad, reclutando ángeles para su causa negra, ¿y qué hay de Dios, su mayor enemigo? Debería creer que el Padre es omnipotente, invulnerable incluso a la guerra de Lucifer, pero cuanto más rezo, no puedo evitar sentir que estoy gritando en una tumba abierta. Ahora, al contemplar mis manos entrelazadas, me horroriza haber osado esperar que pudiera ser limpiado de mi error.
Fue mi cobardía, después de todo, la que condenó tanto al Dios al que he servido durante toda mi vida. Sabía que el intruso tenía malas intenciones, y aún así le di lo que pedía, sin resistencia, sin quejas. Señor, fui un idiota. Ahora sé lo que he hecho.